un progresso c'è stato, cioè c'è stato un cambiamento, perché credo una volta la moto si guidava, la moto era con il pilota, cioè era una cosa unica. Poi pian piano con la potenza, con le gomme molto più larghe, la moto ha avuto bisogno di essere guidata diversamente, cioè con il corpo, per poterla aiutare a fare la curva più veloce. Quindi direi che c'è stato un cambiamento, ma dovuto, quindi tutti si sono dovuti adeguare a questo. Forse era molto spettacolare anche una volta vedere la moto e non vedere il pilota. Oggi è diverso, ma d'altronde è necessario, perché, come ho detto prima, soprattutto per il cambiamento di direzione è importante aiutarsi con le gambe, soprattutto che le gambe fanno un po' come da flap di un aereo, quindi ti aiuta a curvare e a tenere la moto curvata. Direi che siamo due latini, quindi ci siamo trovati già dalla prima veste, ci siamo trovati molto, molto, molto bene, perché direi che abbiamo tra l'italiano e lo spagnolo si assomiglia molto, si parece mucho, e quindi direi che non è stato difficile così diventare amici e passare anche dei momenti piacevoli insieme. Certo, se ci fosse stata una rivalità, nel senso che avessimo corso con la stessa categoria, purtroppo è molto difficile essere tanto amici, perché c'è una rivalità e quindi ognuno deve cercare di fregare l'altro, e quindi purtroppo questo non andava bene allora e nemmeno oggi, perché vediamo anche oggi come si dice, tra amici di squadra o tra compagni di squadra non c'è mai una grande amicizia. Antes hemos estado hablando y hemos hecho una comparación un poco de lo que era antes la moto, lo peligroso que era antes con lo que era ahora. La verdad es que debemos de estar muy contentos de estar aquí enteros. Sì, sicuro, perché me preguntava antes la differenza al nostro tempo e ora. Chi è il migliore, se ora sta más fácil, más difficile. Sta sempre difficile, per ganar necessita sempre andare al 100%. Quindi per ganar è sempre difficile. Stava difficile al nostro tempo, sta difficile ora e starà difficile in 20 anni. Però la grande differenza è che noi si correva in circuiti molto pericolosi e tante volte tu salia per una carrera e magari una ora antes se moria un amico. Quindi questa è una cosa che ora fortunatamente non hai, perché ora passa un incidente cada 10 anni. Questo è bien penso che sia una cosa bella per il motociclismo, una cosa bella per il costruttore di moto, chi vende la moto, perché prima era una pubblicità negativa, perché il padre che comprava la moto all'hijo stava molto duro perché sapeva che si moriva facilmente. Ora fortunatamente, grazie al trabajo nostro, che il circuito está cambiando mucho y está molto più sicuro. Has dicho una cosa muy bonita cuando hemos estado antes hablando. Has dicho que ahora el problema de los pilotos cuando caen es cómo vuelven. Sí. Cuenta esto, me ha gustado. Sì, ora al nostro tempo, quando si caía, perché mi hanno detto, ma perché Agostini non caía mucho? Perché se moría. Ahora el problema de los pilotos ahora es cuando se caen, cómo volver al paddock, con l'elicottero, col motorino, col coche. Antes se pensava invece nosotros che potevamo non ritornare ai box. Questo è il problema. Nos hacíamos daño. Sí. ¿Tú piensas que ahora se podría ganar tantas veces? No. Sí. Como nosotros, 120 grandes premios como tienes tú. Solamente que ahora no es el costumbre. Antes todo el mundo era una cosa normale hacer las dos categorías, normale. Cioè non si hablaba, ma hago la 250 o hago la 500, no, se hacía la 350, la 500, la 125, la 250. Después è stato proibito per un poco di anni e la gente ora sta, come si dice, più tranquilla, più signorito. Ora hace una categoría, después
se lavan, se hacen la ducha y está terminado todo. La gara del Mugello dell'84 è uno dei ricordi più belli della mia carriera. Era l'ultima gara del campionato e ci tenevo a fare bene perché avevo bisogno comunque di trovare degli sponsor per l'anno dopo, ed ero in uno stato di forma molto importante, molto buono. E abbiamo preparato la gara in maniera molto professionale. Tra l'altro dovevo fare anche la 250, quindi ero impegnato su due fronti e non sono riuscito a fare molte prove prima della gara, ma sono riuscito a venire a fare una giornata e quindi abbiamo fatto una buona messa a punto. E poi dalla MBA cercavo di avere del materiale migliore perché volevo vincere, ma alla fine c'è stata qualche discussione, quindi mi sono anche arrabbiato un po' e questa cosa mi ha fatto forse mi ha dato ancora più carica per fare risultato. E niente, praticamente dalle prove ufficiali si era visto che potevo fare bene. Avevo fatto la pole position con non ricordo bene, forse un 2:11.8 e avevo dato già qualche decimo, qualche secondo agli altri, però sapevo dentro di me che non era sufficiente, quindi sono rimasto molto concentrato e determinato a fare meglio. E infatti in gara sono partito quarto con calma, sono passato in testa nel giro di un paio di giri e il giro più lento che abbiamo fatto è stato 10.9, 11.0, qualcosa del genere, quindi veramente molto rapido. E io tutte le volte che mi giravo trovavo Angel Nieto con un gomito appoggiato al serbatoio, tranquillo come se andasse a spasso, però vedevo i tempi sulla lavagna dei miei meccanici e capivo che effettivamente non poteva essere così, anche lui era veramente molto impiccato per cercare di venirmi dietro. Fortunatamente il circuito a me piaceva tantissimo, e specialmente nella parte qua dietro, nella S in discesa, le due arrabbiate e anche la S dopo il corontaio ero molto veloce. Angel, che per me è stato uno dei piloti più forti al mondo, insieme forse anche Carlo Lavado, io lo stimavo moltissimo e quindi lo temevo anche tanto, e questo mi aiutava a mantenere una concentrazione più alta rispetto a forse altri avversari. Tutti i giri mi arrivava, probabilmente in fondo al rettilineo lui aveva una moto un pochino più veloce, la mia era migliore forse come ciclistica, e lui tutti i giri si faceva vedere di fianco, mi arrivava fino lì in frenata, io determinatissimo lasciavo tutto, lo chiudevo e cercavo di non farmi mai passare perché ero convinto che mi andasse via. E lui, sebbene che era un pilota comunque che aveva già parecchi anni ed era, non dico fine carriera, comunque aveva già fatto una carriera molto importante, e ha dimostrato ancora una volta, non ce n'era bisogno, ma ha dimostrato ancora una volta una grandissima determinazione a tentare tutti i modi di vincere la gara. Ho avuto la fortuna a pochi giri dalla fine di trovare un doppiato all'ultima curva e io sono entrato dentro come passo o non passo, non sono stato lì a preoccuparmi tanto. Sono riuscito a infilarmi e niente, è rimasto dietro, non è riuscito a trovare il posto per passare. Ho guadagnato quel secondo che ha fatto un po' innervosire probabilmente Angel. La sua determinazione l'ha portato poi a fare la seconda arrabbiata in pieno, che era difficilissimo farlo, gli è andata male perché non è riuscito poi a starci dentro, è volato, si è fatto male e forse la sua carriera ha avuto non dico uno stop, ma purtroppo è un bel colpo, ecco. È stata comunque una gara indimenticabile. Sí, bueno, porque aquellos tiempos además las motos eran muy interesantes, pues dejarlo bien, como carenado era muy estrecho, las motos no había los caballos que habían ahora, y él pues de esa forma, pues lo que pasaba, llegaba a un sitio y se levantaba, y esto no era interesante era que se acostumbrara pues a estar muy bien, y de esta forma pues la atamos con unos alambres. Atamos la moto y ya la tuvimos allí casi una hora o una hora y media, no me acuerdo de este tiempo, pero bueno, estamos allí casi mucho tiempo. Bueno, era necesario pues estar bastante juntos para comentar las cosas, ¿no? Porque las cosas, las carreras, cuando para más que nada los entrenamientos, pues el piloto es el que tiene que decírtelo al mecánico, porque es claro, tú no sabes
Aquellos tiempos además no sabías tú si el desarrollo era largo, si era corto, si todo esto para la colaboración, que sacara el gas antes del tiempo, que hacía esto, que hacía... Diferente de ahora, estos tiempos que con todo con el ordenador y esto ya lo manda, ¿no? Pero aquellos tiempos no había nada, ¿no? Tenías que apagar la bujía, tenías que comprobarlo, tenías que decirle otra vez, venga, dale una vuelta, y no cortes gas aquí, y no cortes gas allá, pues esto, ¿no? Ángel para mí era muy buena persona, pero cuando se pasaba algo, pues claro, el piloto nunca tiene culpa. Normalmente siempre tenemos la carga los mecánicos, ¿no? Esto yo pienso que es como el fútbol, siempre el entrenador es el que... Y algunas veces, pues claro, si había algunos problemas, pues que el material no aguantaba como aguanta ahora y había algunos problemas y tenías que resolverlo como podías. Y él, pues lo que hacía, pues a veces, pues si le había roto la moto en algún sitio y esto, pues llegaba allí y más de una vez te había tirado la moto y todo. Es decir, que te tiraba la moto igual que si fuera cualquier cosa, ¿no? Y claro, tú te enfadabas un poco con él también y en aquellos momentos, lo que pasa que es claro, ya al día siguiente ya se había terminado todo, ¿no? Cuando llegaba a los boxes te tiraba la moto, si no iba bien y se metía allí en un rincón llorando y todo, sí, sí. Él siempre esperaba a ganar casi la última curva. Casi siempre lo último. Y aparte, pues que él iba muy deprisa y todo lo que podía y todo lo que llevaba un motor y se ponía a rueda del que tenía el piloto segundo, digamos primero, y le tocaba por el asiento y el tío se asustaba, ¿no? El tío se asustaba para simular, y el otro decía, madre mía, si yo voy ya no puedo más y este va tranquilo. Y esta era una táctica que tenía él para demostrarlo. Y a la última curva, pues el tío normalmente siempre ganaba. Ángel, cuando se fue de Derby, que ha tenido varios idas y vueltas, yo tengo una anécdota mía personal, que en algún archivo de esta casa debe haber algún papel con bolígrafo con unos tiempos puestos y que imagino también que me hubieran sido muy favorables y que podía haber marcado mi propia vida, porque en un momento determinado Ángel se enfadó muy fuertemente con Derby y anunció que la próxima carrera de Campeonato de España, además del Mundial, vendría con otra marca. Y aquí en la Derby se preocuparon mucho y una gran ayudante de Andreu Rabassa, Margarreta, preparó un ensayo con las 125 en el circuito Paul Ricard con 3 pilotos, que éramos 4 pilotos, Juan Parés, Benjamín Grau, Ricardo Tormo y yo. Y en aquel momento fue un momento de mi vida en el que yo estaba convencido de que tenía que ser piloto de Gran Premio, ya había hecho grandes cosas o cosas aceptables en España, y todos fuimos a Paul Ricard, que había sido el lugar donde se hizo el último Gran Premio, y Nieto corrió allí con otra marca y tenía un récord determinado. Y estuvimos el día rodando con las motos en el Paul Ricard. Yo puedo decirte que nunca en mi vida he rendido el alma como lo rendí aquel día, porque soñaba que aquella moto la podía hacer volar y soñaba que yo iba a ser el elegido y que con la edad que yo tenía, que eran 3 años menos que Nieto entonces, y lo sigo teniendo ahora, naturalmente, pues tenía muchas posibilidades si me daban la oportunidad. Evidentemente volvimos a Barcelona y de aquel ensayo nunca más se habló, probablemente porque nos quedamos muy lejos del tiempo que Nieto tenía en Gran Premio. También es verdad que las condiciones de pista no eran las mismas, pero también es probablemente, y estoy convencido, que el mejor tiempo que el día lo hice yo. Y aquí quedó la anécdota de mi persona respecto a los cambios de humor y a los cambios de marca que Ángel hacía. Lo cierto es que cuando cada cambio que él hizo, sea la Minarelli, fuera la Morbidelli, fuera incluso la Kreidler, todo lo que él llegó a hacer nunca rebajó ni un centímetro su determinación. O sea, con cada una de las marcas que él corrió puso el mismo empeño que puso en Derby. Se dejó la vida en cada una de las situaciones. Pero hay que decir otra cosa de él técnicamente. Y es que Ángel Nieto era un piloto completo no de formación, sino de génesis estructural. No se caía mucho. Era capaz de ir al límite y pasar temporadas prácticamente en algún caso sin caerse y ganando muchas carreras.
solo se caía cuando realmente el material era limitado, porque él intentaba poner mucho más de lo que tenía. Y esa es la condición que yo le recuerdo. Por eso te he dicho antes, sin ningún rubor, y que a mí me parece el hombre, el deportista de la moto más grande que ha dado, por supuesto, este país. Si me dices Valentino, al que admiro muchísimo, yo creo que Nieto, en su conjunto, para mí, fue más artista. Pero vuelvo a repetir, esos son opiniones de alguien de 55 años y que ya empieza a contar viejas batallitas. Hay una serie de personajes en este país que han hecho España desde el año 50. Porque antes del año 50 España tenía muy mal mercado en Europa. Perdimos en su momento el tren de la industria, perdimos Cuba a principios del siglo, perdimos tantas cosas, ¿no? Y perdiendo Cuba y tantas cosas, perdimos también nuestra mucha identidad de tantos siglos. Y en un tramo pequeño de 50 años, España en Europa se disminuyó muchísimo. Desde 1900 a 1950, España se disminuyó muchísimo en Europa. Toda Europa creció menos España. Y la guerra civil, desde luego, no fue un argumento positivo, sino todo lo contrario. A partir del año 50 y a partir de ciertos movimientos, hay unos personajes, que no son tantos, que hacen España, que dan una imagen muy buena de España. Y sin duda Ángel Nieto lo es. Yo lo he dicho al principio de la entrevista. Ángel Nieto y Derbi también lo es. Porque no era solo el personaje, el centauro de esta España nuestra. Era la industria. Una industria que no debía de tener acceso a ciertas tecnologías, una industria que debía buscarse sus aleaciones, una industria que debía de entender ciertas cosas que fueran fáciles, pero aquí no, y esta industria lo hizo. Por lo tanto, tanto Derbi, en este caso, como Ángel Nieto, fueron hombres clave para que se entienda la España actualmente. Pero además no solo fue, ya he dicho, Ballesteros fue otro gran personaje, y lo fue Manolo Rantes, no tanto como Manuel Santana, y lo fue Lola Flores. Por decirte personajes que a mí, sin ser un folclórico ni tener una presión excesiva, me ha parecido que ha sido determinante. Se decían cosas que no eran así. Por ejemplo, decían que yo arrancaba mal porque quería dar morbo a la carrera. Mentira. Yo arrancaba mal porque era un manta. Era un manta, pero manta. Y realmente yo era un piloto que cuando me ponía el mono me cambiaba toda mi manera de ser, ¿no? Yo en parrilla de salida muchas veces me hacía pis. Cuando los mecánicos se iban, los nervios, me ponía el mono y... Luego arrancaba y ya buscaba enseguida la situación, ¿no? Pero realmente pues era un tío muy pila, ¿no? Y luego muy responsable, dentro que parecía que no le ponía la importancia que había que poner. Cuando me montaba en la moto era muy responsable porque pues solo me gustaba ganar. Bueno, eso es cuando no tienes experiencia, ¿no? Hay momentos en los que yo tenía... Siempre pasaba lo mismo, o me caía o se rompía la moto o ganaba. Solo había eso, en una época que yo no tenía experiencia. Luego sabía hacer cuarto también, y hacer quintos y sextos, y creo que eso me llevaba a conseguir los mundiales también. No he ganado todos los domingos, ¿no? He ganado muchas veces, pero he sabido hacer cuarto. Lo que pasa es que el cuarto me enfadaba bastante, ¿no? Y el segundo ya era el primero que se empezaba a enfadar. Sí, bueno, yo creo que hay gente que disfrutan haciendo también el décimo, ¿no? Cuando yo veo pilotos que hacen un décimo y es un éxito, depende de las condiciones que tú tengas, depende el equipo, depende la moto que tengas, depende si tienes una moto ganadora o no, porque en el mundo del motociclismo no ganas tú, ganas con un equipo, con una gente que le ponga la misma ilusión y voluntad y ganas. Yo levantaba a los mecánicos a las 4 y las 5 de la mañana muchas veces para que me abrieran un motor, ¿no? Y me pusieran otra relación de cambio, cosas así, ¿no? Y no decían nunca no. Bueno, es que todos han tenido mucha importancia en mi vida, pero yo el que creo que ha sido el mejor se llama Yantiel. Yantiel, he ganado con él 7 o 8 campeonatos del mundo y era el dúo dinámico, o sea... Los dos nos mirábamos a la cara y sabíamos lo que queríamos. Y yo sabía cómo estaba él y él sabía cómo estaba yo y sin hablar. Y así un año y otro año y muchos años.
y yo he estado con los mejores técnicos, siempre he tenido los mejores. ¿Por qué? Porque donde iba yo quería que vinieran ellos, porque quizás sin ellos a lo mejor yo no hubiera ganado tantas veces. Sono in riga, mi tengo in riga. Con Carlito ya nos hemos visto antes, ¿eh? Sí. En su Aquí casita. estamos las viejas glorias. Sí, ya te va bien, coño. Ya. ¿Dónde decís la foto? Nos vimos en Valencia. Está muy bien, está muy bonito esto. ¿Eh? No, nunca. Por eso lo digo. Finalmente lo veo. Después de tantos años. Es que Italia tiene Agostini, es que Italia tiene unos tíos que hace 50 años peleaban en el Campeonato del Mundo. En España no había nada. Y gracias, Ángel, empezó esto a subir. Y luego llegasteis todos los demás. Ángel dio el tirón inicial, levantó el motociclismo y luego vino todo lo demás. Pero lo que decía Ángel, o sea, Ángel corría con otras nuestro escuelas país que era. hoy en día es uno de los claros dominadores del campeonato del mundo. Claro. Por pilotos, por patrocinadores, por organización, por equipos, circuitos. por circuitos, por afición. Y eso evidentemente es por la historia que se ha iniciado en nuestro país. En los sitios, o sea, se ha corrido en España en todos los lados. En todos los pueblos de España había una carrera. Había una carrera y entonces, bueno, pues corría el tío del pueblo, corría los amigos, había carreras. Si no, ¿cómo se hacen las carreras? ¿Cómo empezabas en la moto? Esto no es lo que ha popularizado el motociclismo, el correr en el Mercosur de Jerez. Entonces, si tú no ibas ahí, no estaría la moto como está hoy. Correr en España en todos estos circuitos popularizaba, pero no como ahora. Ahora hay 4 millones de espectadores viendo la carrera y hace pilotos españoles que ganan o pilotos italianos que ganan. Eso es lo que hace que la audiencia hayan 7 millones de espectadores en Italia. En definitiva es un poco lo que ha dicho Sito, que por qué ha crecido por el interés de la prensa que ha demostrado en el tema del motor, la televisión. Sí, lo que está diciendo Carlos. No, tiene ¿sabes razón. por qué ha crecido? En Mira, este momento te sacan los ojos, la cara, la mano, la caída, te lo repiten y Pero eso. ¿sabes por qué ha crecido? Está diciendo Carlos que en Jarama había una imagen de lejos. Un momento. Ángel, os estáis dejando una cosa muy importante. El motociclismo, sobre todo, Los resultados de los y por pilotos encima de españoles. todo, ha crecido por vosotros. Claro, es Por lo que yo quiero vosotros, contar. por ti, Lo que yo- por Alex, por Claro, Sito, lo que yo quiero por contar- Carlos Cardús, por Marco Luquinelli, por Carlos Lavado, por todos vosotros el motociclismo Totalmente ha de acuerdo. crecido. Lo que pasa es que ¿Cuándo luego, como soñábamos- dice Sito, perdona. eso hay que comunicarlo a Cuando todo el soñábamos en mundo. España tener un campeón del mundo 500. Nunca. Y lo veíamos como un imposible cuando ¿Cuándo veíamos a España Javi lo Esteban. soñaba? Ángel, eso lo hemos tenido, ¿sabes por qué? Porque ha habido empresas que han ayudado a que, y Sí, equipos. pero han que ayudado. no- Pero si nosotros en la época que no había circuitos o Hombre, íbamos claro. al mundial, empezamos a hacer huelga, aquí no corremos. No, hombre, está claro. Porque yo sabía lo que hacía. A ver, O sea, lo que Una yo sabía evolución, es que una yo iba a evolución. yo iba a Cullera y sabía que me la jugaba más en Cullera que en Monza. Ahora los niños a los 8, 9 años no toman la decisión ellos de correr, son los padres. Yo cuando corrí fue la decisione la tomé io di correre, tu. Come me, che se no non era forse nemmeno più. Io per le corse ho cambiato, cioè per le corse ho fatto la cosa que me piaceva. Hoy, afortunadamente, lo que estamos hablando, el histórico que tenemos hoy en España es increíble. A ver, ¿cuántos niños de papá hay en las motos? En Valencia en este momento existe un circuito A ver, en el que hijos de todos los papá con años- pelas. Todos los años hay una ¿Cuántos escuela hay? de pilotos de 6 Los tuyos. Sete, que va delante es un niño papá. No, de eso nada, no es niño papá. Joder, pues bueno, vale. No, yo no le veo niño papá. Es No, un no es tío- un niño papá, es un tío que no ha tenido problemas para tirar para adelante. Bueno, pero yo me refiero a un tío Y que Alberto su padre Puig que tampoco ponga tuvo dinero. problemas. No es una cuestión de problema, es una cuestión que ha sabido estar en el momento oportuno en el sitio adecuado. Yo creo que no tiene nada que ver. para tirar para Y adelante. Sete ha demostrado las oportunidades que ha tenido, las ha aprovechado y las ha multiplicado por 10 o por 100. Pues si Y siempre entonces, tres, no, dos, yo uno, lo uno, que hay tres. que preguntarle a Ángel, ¿qué tiene que tener alguien para ganar tantas carreras, tantos años en activo como habéis estado todos, corriendo, arriesgando? Tiene que haber una ilusión, una motivación. ¿Es solo por divertirse? ¿Cuál es la ilusión y la motivación de correr? Lo perfecto, lo bonito, lo que te gusta a ti es salir a correr, a divertirte y ganar. Y cuando no te diviertes, ¿cuál es la motivación que encuentras? No, evidentemente lo que quieres es ganar, lo que pasa es que no, por lo que sea, por un problema determinado no puedes ganar. ¿Y cuándo deciden no correr? Dejarlo. Es difícil. Lo pasas fatal. Yo siempre he dicho que cuando las cosas te van bien, tú te caes,
te puedes caer a 200, a 5, a lo que sea, y tú te levantas y no te pasa nada. Pero cuando las cosas no te marchan por el camino que tú quieres, y entonces ahí es cuando tú empiezas a pensar, dices, bueno, ya será hora. ¿Y tú, Carlos, peleaste duro? Sí, tenía momentos malos, pero yo montaba en moto porque disfrutaba, me encanta la moto. Yo sigo yendo en moto. Yo, Alex, por ejemplo, creo que no tuvo la situación mía, porque Alex, cuando él se ha retirado, yo lo he vivido. Y Alex no se retiró igual, porque Alex todavía, él estaba seguro que iba deprisa. Estaba seguro que podía hacerlo bien. En mi caso me tuve que retirar porque no estaba bien físicamente. Me mareaba, no estaba bien, tenía unos problemas físicos. Sí, lo de Alex es diferente. Nada porque que ver. si no yo estaría corriendo todavía, creo, porque todavía tengo el gusano, ¿no? Me encuentro todavía, me veo capaz, ¿no? de subir una moto e intentar darlo, ¿no? Yo no he vuelto a montar en moto. Yo desde el 80. Es una cosa que tampoco la entiendo. Ya, pero es que yo la entiendo perfectamente. O sea, a mí me gustaba correr para ir deprisa. Pero no para mí para ir deprisa. Si no iba deprisa no me motivava, no me da ningún feeling. A differenza di Angere, io faccio 29.000 km in moto per strada, vado ancora in pista, mi diverto. E siccome non mi pagano, vado alla velocità che voglio e se voglio andare piano vado piano, se voglio andare forte vado forte, cioè mi diverto ad andare ancora in moto io, però non a fare le corse. Il professionismo era una cosa, mi è rimasta la passione per la moto e per le donne, due passioni. Yo tenía muy claro siempre que cuando dejase de tener opciones a ganar carreras, que yo no iba a correr en el campeonato del mundo si no podía ganar. O sea, a mí nunca me ha gustado hacer o practicar algo si no tengo opciones reales de ganar o que tengo la convicción de que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Otra de las razones que tenía muy claro, es que no quería seguir corriendo si tenía hijos. Yo he sido quizá de los tíos que han corrido en moto que más tarde se han retirado, porque me he retirado con 39 años. O sea, me he retirado después de 25 años de correr el Mundial. Entonces, yo cada año que terminaba un Mundial me miraba y decía, ¿cuándo te retiras, tío? Llevas aquí ya 25 años o 24 años. Y solo pensaba cuando deje de tener ilusión por ir delante. Claro, lo que estamos al final. Y en Austria yo estaba en parrilla, miré para abajo, vi aquello y dije, ¿pero qué pinto yo aquí ya? Ya tenía 39 años, iba a hacer 39 años, tenía niños. Y entonces yo dejé de correr en moto cuando noté que no tenía el espíritu ganador. Por eso no tengo ningún mono de montar en moto, no tengo ningún mono de ir deprisa. Ahora cuando voy deprisa me monto en el AVE. Y me voy a cabina y voy a 300 y ya está. Nada más, ahora no me gusta correr nada. Me gusta ir despacito y con cuidado. Bueno, esta es la cuarta carrera del Mundial del año 69, cuarta o quinta. Este es Alemania del Este, es el Gran Premio de la DDR, de la Alemania Oriental. Mi primer Gran Premio que gané en mi vida. En el año 69, circuito peligrosísimo, 14 kilómetros la vuelta. Aquí conseguía por primera vez estar en lo más alto del podio, después de haber cometido varios errores de juventud. Y este me relajó y afortunadamente fue el año que conseguí mi primer mundial en la categoría de 50 centímetros cúbicos. Este es Alemania, el mismo circuito en el que conseguía mi primer Gran Premio en 50. Esta es la cilindrada de 125 con Derby bicilíndrica, una moto que estaba en esa época en unos 37 caballos, 38. Este es Jan Mortimer, que va delante de mí, estoy aguantando la rueda. El circuito, como decía, en la cilindrada de 50 es un circuito muy peligroso. Esta curva es exactamente muy parecida a la que hay hoy en el mismo sitio donde se corre el Mundial de esta época. Aquí era un circuito en el cual había que tener muchísima atención. Aquí me había ido y conseguía una nueva victoria en la cilindrada de 125. Este es Jansson, que mantengo. Siempre era un piloto que estaba muy al loro con ellos, siempre detrás, para al final intentar conseguir la victoria. Afortunadamente hoy ya puedo decirles que he ganado. Sinceramente, el accidente de Nürburgring y la avería de Clermont-Ferrand dejaron mi moral por los suelos. Gracias a Dios
he triunfado y lo necesitaba para mi moral que subiera más. Bueno, esta es la salida de una carrera súper bonita. Como se puede ver, arranco fatal. Soy el que estoy en la imagen a la derecha. Realmente estaba en primera línea, pero en ese momento estoy prácticamente cerrando el grupo. Un circuito, como todos los que había en esta época, muy peligroso. En esta carrera íbamos Barry Singh, Jansson, Brown, Mortimer. Íbamos 5 pilotos peleando por la victoria, como se puede ver en estas imágenes. En este momento yo soy cuarto, estoy a rueda de Jansson. Un circuito, ahí está Parlotti en segunda posición. La carrera se presentó hoy con una dura lucha entre 5 corredores, de los cuales uno de ellos será al final del año campeón del mundo. Hemos arrancado y durante unas 15 vueltas hemos ido todos juntos, unos a rueda de otros. Hemos estado rodando una media de 165 casi a la hora. Creo que ha sido una de las carreras más difíciles de esta pequeña temporada que ha empezado hace poco. Yo me he puesto delante durante 2 o 3 vueltas para tratar de equivocarlos y hacía el viraje de la llegada a meta y uno antes lo hacía bastante despacio para que ellos cogieran confianza en sí y después yo en la última vuelta intentar darles un susto. Hemos tenido varios problemas ya que Parlotti llevaba en su moto que durante el manillar, cada vez que llevábamos una frenada nos tiraba a todos gasolina a la cara y no podíamos ver. Esto trataremos de solucionarlo para el Gran Premio de Italia, que es el domingo próximo. Y la final de la carrera, cuando faltaban 5 vueltas, mis mecánicos me lo han marcado. He intentado escaparme, pero no ha habido forma, ya que me he girado y he visto a Parlotti a rueda mía. Cuando faltaban 3 vueltas he dejado pasar a Parlotti y he ido detrás de él hasta que en la última vuelta en Bosch aparecían pizarras de todos los colores, marcando que era la llegada. He ido detrás de él hasta que en la bajada le he pasado y he hecho el viraje de llegada a meta, que es donde yo tenía mi punto bueno. Lo he hecho todo lo fuerte que he podido y hemos llegado a meta los dos juntos a 2 metros de diferencia. Ha sido una carrera muy dura, pero al final ha tocado el himno español y hemos llevado 15 puntos para el bolsillo para el campeonato del mundo. Estamos en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Imola, en un circuito que en este momento es permanente, pero en esa época era un parque, tipo el circuito de Montjuïc. Tengo a Parlotti a mi derecha con unos grandes tiempos, un piloto rapidísimo. Este es el momento que se va a dar la salida. Yo siempre salía mal, pero en esta carrera, afortunadamente, Parlotti se queda un poco muy clavado. Yo me giro para atrás para ver a Parlotti, que era el único que me podía incordiar. Aquí, después de la salida, yo ya me pongo a rueda de Parlotti. Estoy aguantando el tirón. La Derby era un poco más rápida que la Morbidelli que llevaba Parlotti. Un piloto con muchísimas ganas, con muchísimo don de ir en moto. Esta es la zona del agua mineral. Aquí mantengo la rueda de Parlotti. Esta curva es exactamente igual que en estos momentos. Aquí yo hacía una cosa que cuando me ponía delante de él, después de la recta de meta, cuando llegábamos a la apurada del ángulo, después de la recta, yo cogía el embrague, no tocaba el gas para nada, y lo que hacía era oír al motor de Parlotti para ver si cargaba mucho el motor en la apurada de frenada, para ver si iba demasiado colgado cuando tiraba de frenos, y este es el momento de la victoria. Después de esta carrera hablamos con Parlotti para no ir al Gran Premio de Inglaterra, al TT. Él al final decidió ir. Este es el podium. Aquí le digo que suba para arriba, porque la verdad es que hizo un carrerón y al final perdió la vida en el TT. Esta es la salida de los 50 centímetros cúbicos. Yo tenía mejor tiempo que Jan de Vries. Kreidler contrató a Jarno Sariner para salir en 50, un piloto rapidísimo que corría en motos de 3,5 y 500, fantástico, el finlandés volador. Esta es la primera vuelta.
en el viraje después de la curva de Le Mans, aquí en el ángulo. Jarno iba delante de mí, De Vries en ese momento es segundo. Ahí está delante de mí Sariner. Esta es la rampa Pegaso, en este momento voy cuarto. La salida mía no fue del todo mala, después de que yo era un piloto que salía fatal. Aquí ya voy a rueda de De Vries. De Vries tenía una moto más rápida que Derby en ese momento, la 50 de Krehler corría mucho. Y había un viraje, el viraje de la entrada de meta, que lo había estado entrenando toda una semana para hacerlo a tope, lo hice a tope, pero me equivoqué, miré a De Vries, no me salió bien y no metí la rueda donde tenía que meterla y me fui al suelo. Quise coger la moto, era la primera vez que el Jarama se ponía con 70 o 80 mil personas y ahí es cuando me recogen con una camilla. Como podemos ver, no hay pista para poder ir las ambulancias, es el año 71. Aquí yo ya estoy fuera de carrera, está en la rampa Pegaso. La gente, gran desilusión para la gente y para mí y para toda la gente que creía en algo que iba a ser importante, que era conseguir los 2 mundiales. Ahí me llevan a la clínica del circuito del Jarama. El circuito tenía por primera vez una clínica para poder hacer una asistencia rápida. Ahí me llevan, como decía, a la clínica. El que va por la parte de la izquierda es mi hermano. Me cosieron una pierna, lo vivo, no me dejaban volver a salir. Este es el túnel de viento del INTA, donde se probaban la aerodinámica de los aviones. Aquí estuve 4 o 5 días, era incomodísimo, no me gustaba nada, hacía un frío de la pera. Y afortunadamente, gracias a todo el trabajo que hicimos, el trabajo que se hizo en fábrica, el trabajo que la ilusión, las ganas, yo creo que fue el año donde Ángel Nieto empezó a hablarse de él, a hablarse de los 2 mundiales que tenía ya anteriores. Se habían enterado poca gente, pero en este momento aquí ya... Sí, aquí me subí a la torre, porque la gente se iba. Me subí a la torre, ahí estoy cojeando, me acaban de coser la pierna. Me subí a la torre y le dije a la gente que se dieran la vuelta porque corría en 125. De Vries, que ahí le tenemos en solitario, conseguía el mundial. Aquí estoy saliendo de la clínica para irme a correr el 125. Esta es la salida de 125. Todos los de la Derby estaban súper nerviosos, yo también, porque había perdido un mundial, todo un año de trabajo. Aquí Cauca me decía que voy a bajar la bandera, que voy a bajar la bandera. La salida, aquí hay un gesto que yo hago cuando me subo, y es me subo y luego tiro de la pierna así un poco para arriba. Y aquí me jugaba el mundial contra Barry, con Barry Sin, campeón del mundo de 500, un piloto emblemático, un piloto que marcó una época. Es el que va adelante, es Barry. Afortunadamente yo creo que Barry en ese sentido se equivocó, porque no tiró desde el principio de la carrera. Si Barry se pone a girar rápido en el inicio de la carrera, yo hubiera tenido muchísimos más problemas. Barry aguantó un ritmo no muy rápido en el inicio, eso me hizo a mí coger sitio, situarme, tirar los nervios de la carrera anterior en la que había perdido el mundial, tirarlos fuera. Me centré en el Gran Premio y al final yo creo que me lo hice bastante bien. Ahí había 4 pilotos: Barry, Brown, Jansson y Nieto. Esto es prácticamente el final de carrera. Aquí sigue Barry delante, yo solo vigilaba a Barry, que era el único que, si él acababa delante de mí, conseguía el mundial de 125 y yo me quedaba una temporada en blanco. Una carrera muy bonita porque estuvimos 4 o 5 pilotos peleando durante las 28 o 29 vueltas que se hacían en el Jarama. Circuito que yo conocía muy bien, lo tenía muy por la mano, pero no era un circuito complicado y todos los pilotos que venían aquí rápidamente le cogían la medida. Los pilotos que venían al Jarama o íbamos a otro sitio siempre eran pilotos de muchísima calidad. Brown, aquí en este momento seguimos todos peleando. Barry, yo sigo a la rueda de Barry. En este momento el que manda en carrera es Brown, Peter Brown. Ahora Barry está adelante, Brown segundo.
yo tercero. Brown luego pasaría a correr en motos de 500. Aquí yo hago un amago a Barry, le paso un poco en la frenada. Yo ya me había olvidado de todo lo que me había pasado en la cilindrada de 50. Siempre miraba muy hacia atrás para controlar todos los que venían. Aquí Barry ahora se pega a mi rueda, nos hemos escapado él y yo. Barry vuelve a mandar en carrera. Y ahora realmente yo ya empiezo a tirar, quedaban 3 o 4 vueltas. Aquí yo ya me he escapado. Barry creo que tuvo un problema en Le Mans. Y aquí Pablo, el director de carrera, de tal emoción que tenía, da la bandera y todavía vienen pilotos, sale corriendo para coger y llevarme a la clínica. Pues realmente yo, una vez que pasé meta, estaba hecho polvo, ¿no? La gente se tiró al circuito, todos los comisarios intentando sujetar a la gente. Hubo gente que se le hizo, se metieron ahí, vemos cómo llevan a un herido, afortunadamente con pocas consecuencias. Pero bueno, yo creo que esto fue el momento más glorioso probablemente de mi carrera deportiva. El momento en el que ya realmente Ángel Nieto se empezó a tener consideración del motociclismo, se empezó a hablar de motos como un deporte más, y bueno, la emoción de todo. Yo creo que fue más interesante o más bonito haber perdido un mundial hacía una hora y conseguir nuevamente luego a la hora el mundial de 125. Probablemente si hubiera ganado los 2 títulos no se le hubiera dado tanta importancia como el haber tenido un accidente en 50 centímetros cúbicos y haber conseguido el mundial luego en 125. Este es el podium y bueno, yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Este es el circuito de Montjuïc, año 1972, final del mundial. Aquí me jugaba nuevamente los 2 mundiales, en 125 y en 50. Aquí, como se puede ver, los comisarios 3 o 4 días antes preparaban el circuito. Ahí vemos cómo van a proteger el parque de Montjuïc. Estos son los neumáticos que traía Dulon, estos son los Bosses, nada que ver con lo que hay hoy. Aquí los mecánicos, algunos llevaban cinta, estos son familias que venían a las carreras con los niños. Aquí los pilotos en sus caravanas, como podemos ver en la calle. Los monos, cuando se rompían, poníamos cinta aislante. El catering brillaba por su ausencia. Esto era la verificación de las motos. Había que verificar si las motos tenían todas las medidas que exigía. Aquí estaban probando a ver si inclinaba y tocaba con algo. Esto me parecía tan absurdo. Este es Benjamín Grau, un gran compañero mío de equipo. Siempre he estado con él y creo que ha sido uno de los grandes compañeros. Aquí miraban a ver si los manillares giraban bien. Luego había un comisario que te ponía el sello y ya estabas preparado. Ángel, ¿cómo va la moto? Va bastante bien, pero ahora estamos poniendo todo a punto. Tenemos que hacer carburación y todo esto para ponerlo todo a punto. Oye, una cosa. ¿A ti para qué te interesa hacer buen tiempo en el entrenamiento? Bueno, primero por la salida y segundo para tener una referencia para el día de la carrera, más o menos como puedes ir con otros. Bueno, estos son siguen los entrenamientos, las motos nada que ver con las que hay hoy. El circuito de Montjuïc, por mucha paja que se pusiera, siempre había algún árbol de esas cañellas. Este soy yo, este es Margareta, el hombre que tomaba los tiempos, el hombre de la décima. Esta es una nueva entrada mía de Bosses, me paraba muchísimo, quería tener la moto a punto constantemente, trabajaba. Yo quiero dar vueltas más. ¿Quieres dar más vueltas? ¿Con esto o con la otra? Con esta. Io penso che Nieto qua dentro vada molto forte, a parte perché è di casa. In ogni caso domenica si vedrà. ¿Cuál es el circuito que más te gusta a ti? Bueno, a mí el que más me gusta es Assen, pero este es que es muy de piloto. O sea que en realidad aquí puedes lucirte más tú. No, aquí hay que trabajar mucho. Esta es la salida en la cilindrada de 50 centímetros cúbicos. Aquí quería salir a saco, no quería
quedarme a rueda de nadie, cosa que había hecho durante todo el año. No quería que De Vries me cogiera la medida, era el único piloto que en este momento me podía ganar. La salida no fue del todo mala. En el circuito de Montjuïc yo decidí el cambiar mi estrategia y tirar desde el primer momento para que De Vries no se pegara a rueda mía y cogiera mi trazada y cogiera mi sitio, ¿no? Aquí me he escapado, hice una carrera, yo creo, con un ritmo de 1.59, 2.00, un tiempo para una moto de tan solo un cilindro y unos 14 caballos. Hacía a tope desde Pérgola hasta el estadio, hasta esta zona. San Jorge lo hacía adentro, me levantaba un poco, tocaba un poco a veces el freno trasero, porque a veces entraba un pelo colado, y al final, bueno, yo creo que fue una de las carreras. Me quería quitar la espina del circuito del Jarama. Había perdido el Mundial de 50 el año anterior. Y bueno, luego tenía la cilindrada de 125, en la cual con un tercero conseguía nuevamente el Mundial. Sí, aquí me había escapado ya mucho, estaba ya casi 9 segundos, ahí lo marca Garriga. Estaba girando en 2.00. Este es Salvador Cañellas, que también corría en el equipo Derbi. Aquí yo ya he bajado un segundo los tiempos. Y bueno, tenía la carrera de 125 que tenía que hacer tercero para conseguir el Mundial. Y eso creo que fue la clave para poder conseguir el doblete en el año 1972 en Barcelona. Aquí me tira el director de carrera Bandera y la felicidad del equipo. Andreu Rabasa, que me coge en brazos. Yo pesaba 50 kilos aproximadamente, un poco menos. Y aquí es el podio: Simeón Rabasa, Cabo de León, Juan Yip, secretario de Estado para el Deporte. 25 años, 5 mundiales ya en mi haber, y el gran abrazo de Andreu Rabasa. Bueno, aquí no estoy muy contento. Esto es el año 73, que Derbi había decidido en el 72 abandonar la competición después de conseguir el doblete en Barcelona. Las cosas no iban muy bien. En el circuito del Jarama, con Morbidelli, yo intenté conseguir la victoria. Ahí voy detrás de Mortimer. Estoy intentando darle caza, cosa que me es prácticamente imposible. La moto tenía muchísimos problemas, gripaba. Tuve varias caídas a consecuencia de las roturas de motor. Esto es el circuito del Jarama, con bastante lleno en esa época. Esta es la bajada, el ángulo. Iba bastante cerca de Mortimer, pero no lograba acercarme a él. Y bueno, al final gana Mortimer, yo consigo la segunda plaza, que dentro de que no era lo que yo quería hacer. Ahí está Mortimer en el podium. Yo segundo, más o menos feliz, pero no muy contento. A mí me gustaba hacer primero. Esto es el circuito de Alemania, en Hockenheim, un circuito que albergaba alrededor de 140.000 personas. Esta es la Minarelli, una moto que tenía algunos problemas de chasis, pero el motor era rapidísimo. Esta moto conseguí 2 mundiales. Ahí vemos ese llenazo que había en este rapidísimo circuito de Alemania, el Motodrome. Aquí voy detrás de Bartol, un técnico que en estos momentos trabaja en motos actuales, un técnico, piloto bueno y creo que mejor técnico. Este era de los circuitos en los que a uno le gustaba ganar, circuito con muchísima afición, muchísima gente, rapidísimo, una bajada increíble. Este es Ricardo Tormo, el fallecido Ricardo Tormo. Esa es una Bultaco de 125. Ricardo era muy rápido, pero a veces la fortuna no le acompañaba. Un piloto que a mí me lo puso muy crudo. Era un piloto ganador, piloto con muchísima experiencia y técnicamente muy bueno. Le encantaba trabajar en mecánica. Y aquí sigo a rueda de Bartol, que se hacía su propia moto. Él llevaba una MBA, pero él preparaba el motor y era de los motores que más velocidad hacían en esa época. El circuito, como podemos ver, una grandísima instalación que sigue en este momento exactamente igual. Aquí ya he superado a Bartol.
Bartol se ponía mi rueda, yo creo que iba bastante cómodo cuando yo mandaba en carrera. Esta es la zona del motodrón. Aquí se metían alrededor de 140.000 personas sentadas. Bueno, y se meten. Ahí vemos el podium, en el cual yo he conseguido la victoria. Bartol, que había conseguido ese segundo puesto. Y bueno, un nuevo gran premio. En esta época empezó una época muy buena para mí, ¿no? Porque después de Minarelli, de Morbidelli, pasé a Garelli. Bueno, y esto es uno de los circuitos urbanos, de los muchos circuitos urbanos que ahí va Cardús delante. Esta es la cilindrada de 2,5. Yo, como siempre, he salido bastante retrasado. Ahí está Marcelino García, el Ranita, pilotos como Sito, pilotos Luis Miguel Reyes, pilotos que trabajaron mucho por el motociclismo y que hoy, afortunadamente, el motociclismo en España es una gran potencia. Este es el trazado del circuito. Aquí te podías hacer mucho daño, incluso la gente. A veces yo me daba cuenta que se la jugaba un poco también el público. Aquí voy con la JJ Cobas, una moto que conseguí el campeonato de España con la Sirocco. Este es Luis Miguel Reyes, Benjamín Grau, tercero voy yo. Y bueno, circuitos llenos de polvo, de arena, complicados, pero bueno, eran bastante divertidos, ¿no? Porque vivías al público, a la afición, la vivías muy de cerca. Y esto hacía que también nos gustara ir, ¿no? Aquí es después de haber conseguido la victoria en la cilindrada de 2,5. Este es el podium y una nueva victoria. Este es el circuito de Alemania, Hockenheim, pero año 1983. Aquí voy con Garelli, con la moto que conseguiría 3 mundiales consecutivos. Esta es la bajada. Ahí abajo hay un viraje de derecha rapidísimo. Había que hacerlo muy rápido, porque si no luego era subida. Y si no entrabas muy rápido llegabas con el motor con 500 o 1000 vueltas menos. Detrás de mí en este momento va Lazzarini, con Garelli también. A Lazzarini le había cogido, ahí aparece Lazzarini. Lazzarini era un piloto bien, bastante bueno. Detrás de Lazzarini Bianchi, con MBA. Esta es la chicane, este es Bruno Kenubuller. Esta es una parte rápida del circuito. Ahora hay un viraje a derechas, que entras en el motodrón, en el sitio donde se instalaba prácticamente las 140.000 personas que asistían a este gran premio. Esta es una parte muy bonita de este circuito que todavía se corre en él, y además circuito con unas instalaciones fantásticas. Este es un viraje muy bonito que te lleva a la línea de meta. Ahí Lazzarini detrás. Este es el viraje de entrada a meta. Ahí me giro para atrás. Esto es última vuelta para este circuito, que tenía aproximadamente, creo que 7-8 kilómetros. Aquí se hacían velocidades de 240 por hora. Había que hacer carburaciones abajo, porque cuando entrábamos en la parte del bosque, eso que se ve ahí al fondo, la carburación de las motos variaba bastante y entonces se quedaban un poco más secas. Esta es la bajada, aquí hay una chicane. Estos son 2 pilotos con vuelta perdida. Esta es la chicane. Aquí volvíamos a hacer otra recta de aproximadamente 1 kilómetro. En esta zona no se instalaba mucha gente. Esto era a tope. Viraje rapidísimo. A mí este circuito personalmente me encantaba. Ese es el viraje más importante que había, yo creo, en el trazado de Hockenheim. A Lazzarini ya le llevaba 4 o 5 segundos.
Son dos pilotos con vuelta perdida. Ahora llegamos a la chicane. La chicane, si tenías algún problema y te colabas en la frenada, podías hacer un derecho y no te era difícil que te fueras al suelo en la apurada de frenada. Esta es la chicane muy rápida, de tercera. Aquí ahora salíamos, ahí Lazzarini le he dejado un poco más atrás. Lazzarini mantenía esa segunda posición. Detrás de Eugenio Lazzarini venía Bianchi. Ahora volvemos a entrar en el motodrome. Esto es última vuelta. Yo cuando hacía la última vuelta me giraba bastante poco. Este era un trazado fantástico y la moto era impresionante. Probablemente este era uno de los mejores años. Probablemente el 83 y 84 yo tenía completamente por la mano todo, el equipo, los mecánicos, los técnicos, la moto. Sabía en todo momento qué era lo que había que hacer. Cometíamos poquísimos errores y aquí entro y consigo una nueva victoria y un salto más para el campeonato del mundo. Esta moto en esa época yo creo que era imbatible, ¿no? La moto que trabajaba Jean Thiel, uno de los técnicos que yo he tenido con Tombas, Bruno, Jean Thiel y Müller. Creo que Jean Thiel me conocía perfectamente, sabía en todo momento qué era lo que tenía que hacer conmigo y yo con él. Ahí me giro para ver cómo acababa el neumático. Ya se empezaba a trabajar en tema de gomas, ver si las gomas se gastaban más o se gastaban menos, lo mismo que está pasando hoy, lo que pasa es que quizá con menos cantidad de neumáticos. Este es Rocco, un mecánico fantástico, muy divertido, los cuales, pues bueno, yo creo que hacíamos un binomio fantástico, ¿no? Podium, con Lazzarini en el podium y en Bianchi, y este es el circuito. Este es el circuito de Nürburgring, un circuito en el cual me apetecía muchísimo ganar porque era la primera vez que se corría en él, era nuevo, con una seguridad, como podemos ver, increíble. El mejor circuito que había para practicar la velocidad en el Mundial. Quería ganar, pero faltando 10 minutos para dar la salida, me vino el presidente de fábrica de Garelli y me dijo que sería muy interesante que dejara ganar a Lazzarini. Lo intenté, se puso delante primero Vitali se fue para adelante y yo iba detrás de Lazzarini. La fábrica me dio órdenes de que me fuera por Vitali. Cuando estoy cogiendo a Vitali, se cae, me toca volver a romper el ritmo que llevaban y dejar pasar a Lazzarini. Y después, faltando 4 vueltas, me giré para atrás y vi que venía Cadalora y 2 pilotos más. Y entonces le hice una señal a Lazzarini para que tirara a él, porque venían a pillarlo, y Lazzarini en ese momento no pudo conseguir la victoria. Yo tuve que cambiar el ritmo otra vez y al final conseguí la victoria realmente con muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Ahí vemos la entrada a meta y conseguí la victoria después de que yo salía con órdenes de hacer segundo. Esta es la llegada. Esto es Jarama 86, mi último año en el Mundial de Motociclismo, bueno, en el Mundial y en todo, abandoné el motociclismo ese año. Aquí yo creo que me equivoqué, ¿no? Jorge era joven, tenía muchas ganas de ganarme, era un piloto rapidísimo y de prueba de ello son esos 4 títulos mundiales que tiene Jorge con una calidad increíble. Yo creo que la ataqué demasiado pronto, en ese momento yo tenía ya 39 años. Había tenido un año en blanco en el 85, fiché por Derby después de hacer el intento con Garelli 2,5 y me da la sensación de que me planteé todo mal, ¿no? Ataqué a Jorge cuando no le tenía que atacar, él se creció y me peleé con un piloto que todos sabemos de su grandísima calidad. Probablemente el Jarama además es uno de los circuitos muy cansados, circuito en el cual yo tenía muchos problemas con la visera del casco, o sea, no con el casco se me venía adelante, no veía bien hacia adelante.
Champi en ese momento se portó fantástico. Probablemente yo no hubiera hecho segundo. Champi me dejó hacer segundo. Yo creo que Champi tenía la segunda plaza garantizada y recibió órdenes de equipo y las respetó, y lo cual yo luego le agradecí, ¿no? Yo creo que es muy importante, no solo ir deprisa, hay una fábrica detrás, hay un equipo, hay una gente que trabaja y hay intereses creados en los cuales es importante el que los pilotos sepamos. Ahí voy haciéndole señas a Champi. Esta es la rampa Pegaso. Yo en un momento dado a Champi incluso le dije que casi que tirara, ¿no? Pero él aguantó esas órdenes de equipo y consecuentemente yo conseguí esos 12 puntos que daban en la época en el Mundial. Jorge se escapó. En el inicio yo lo aguanté bien, pero vuelvo a repetir, me equivoqué en el planteamiento de la carrera. Creo que debería de haberme lo montado de otra manera. Me di cuenta de que aunque tenía muchísima más experiencia que ellos, yo cometí un error de programa, y eso me hizo probablemente el no poder pelear a lo mejor con Jorge al final. Ahí nos hemos arrimado nuevamente a Jorge, pero porque se han encontrado con unos doblados, porque Jorge tenía mucho más margen, ¿no? Jorge cuando quiso se fue y ganó con todas las de la ley, ¿no? Lo cual yo creo que fue un éxito increíble. 3 derbis delante. Aquí me ha superado Champi, ahora voy segundo, y esto ya son imágenes en las que Jorge consigue la victoria muy lejos de nosotros. Y aquí la gran traca. 3 españoles en el podium, Jorge primero, yo segundo y Champi tercero. Vuelvo a repetir, Champi su sitio era segundo, pero aguantó las órdenes de equipo, y Jorge primero, yo segundo y Champi tercero. Esta es la salida en el circuito de Monza, segunda carrera puntuable para el Mundial del año 86, después del circuito del Jarama, en el que Jorge ganó y yo hice segundo y Champi tercero. Esta es la salida. Llegamos a la chicane con Pierpaolo Bianchi en cabeza. Ahí vemos a Jorge cómo apura la frenada y se coloca ya segundo. Yo voy cuarto, me parece, o quinto. No, quizá más atrás, séptimo. Dorflinger tenía la moto más rápida. Yo no quería cometer los errores que cometí en el Jarama, y por lo tanto me lo tomé de otra manera. Hice el planteamiento de carrera totalmente diferente. No quería, ahí ya estoy cuarto. En los entrenamientos me habían ido las cosas bastante bien. Mi moto iba muy rápida. La moto que más corría en ese momento era la moto de Dorflinger. El circuito de Monza rapidísimo. Esta es la entrada a la chicane. Ahí vemos a Jorge cómo le mete la rueda a Dorflinger. Nada que ver el piloto de Jorge Martínez Aspar, el pilotaje de Jorge con el pilotaje de Dorflinger. Ahora aquí ya vamos los 3. Yo ya he conseguido remontar la salida de estar séptimo, ya me había colocado a rueda de Jorge. Yo creo que aquí hicimos una labor muy buena. Yo le hacía señas a Jorge, está la entrada a la parabólica. Yo le hacía señas a Jorge de que hiciéramos un poco de labor de equipo, de aspiraciones, para poder mermar o conseguir un poco más de velocidad hasta la recta de meta. Aquí Jorge se salía de mi aspiración, luego yo me salía en algunos sitios de la aspiración de él para coger los rebufos y poder llegar a conseguir la velocidad punta que tenía Dorflinger. Esta es la chicane después de la línea de meta. Aquí nos estábamos echando ya encima de Dorflinger, piloto de bastante envergadura, pero con un motor rapidísimo. Esta es la segunda Lesmo. Ahí nos estamos echando encima de él. A Dorflinger, cuando veía que estábamos tan cerca, quizá cometía algunos errores. Esta es la chicane, una de las chicanes que hay en el circuito de Monza. Ahí Jorge está intentando acercarnos a Dorflinger. Nos costó bastante trabajo. Ahora volvemos a llegar a la chicane antes de la parabólica. Esta es la salida a la recta antes de la curva importante, como ves, la parabólica. Aquí yo me salgo nuevamente de la aspiración de Jorge.
Ahí intento pasarle, no le quería molestar absolutamente nada para no perder en ningún momento velocidad por paso de curva para poder llegar a la rueda de la Kreidler del suizo. Ahí esta es la línea de meta. Yo me pego muy bien a la rueda de Jorge. Las motos iban muy parecidas. Ahí vemos cómo a mí me salen un poco las rodillas del carenao y a Jorge bastante menos, ¿no? Esta es la chicane. Aquí ya estamos muy encima del suizo. Después de esta chicane, esta zona es rapidísima. Nos costó muchísimo trabajo llegar a conseguir la rueda de la Kreidler. Ahora ya estamos mucho más encima. Yo creo que el trabajo que hicimos hasta aquí yo había cometido algún error, pero aquí Jorge le mete la rueda a Dorflinger, salen un poco colgados y eso me hace que yo me pueda echar encima, ¿no? Se me habían ido un poco más y ahí yo salgo acelerando antes que ellos y ya estoy nuevamente a rueda. Aquí ya lo tenemos. Ya veíamos que no lo iba a tener nada fácil él, aunque el circuito le era mucho más favorable por la velocidad punta de su Kreidler. Aquí yo voy tercero. Aquí ahora intento salirme de la aspiración de los dos. Me meto por la parte de dentro en la parabólica. Hago la parabólica en primer lugar, pero Jorge sale un poquito más cerrado y consigue superarme. Aquí ahora estamos a rueda de Dorflinger, ya no se nos va en velocidad punta. Aquí nos salimos los dos, se sale Jorge de la aspiración. No había órdenes de equipo, podía hacer primero Jorge o podía hacer primero yo. Jorge tenía en ese momento 15 puntos que había conseguido en el circuito del Jarama, yo 12. El mundial era completamente libre. Aquí Jorge se me había ido un poquito. Lógicamente Jorge tenía sus tifosis y yo tenía los míos, y por supuesto la juventud de Jorge y la calidad que Jorge ha demostrado ahí. Dorflinger se está quedando bastante colgado, pero vamos a ver cómo él con ese motor ya nos habíamos escapado muchísimo. Jorge también se me había ido un poco a mí, y aquí Dorflinger aprovechando la potencia de su motor, vemos cómo en la recta se nos echaba encima. En los pasos por curva Jorge y yo creo que íbamos un poco más rápido que él. Aquí salgo completamente pegado ya a la rueda de Jorge, y Dorflinger en esta recta de antes de la parabólica consigue pegarse un poco más a nosotros. Esta es la entrada de la parabólica, ahí le llevamos como mínimo medio segundo. Esta es nuevamente la línea de meta. Pasamos aquí. Aquí Jorge me dijo que había tocado el starter, el aire del motor, para engrasar un poco el motor. Y yo ahí creo que fue una pena, ¿no? Aquí lo tengo que pasar porque él tira del starter. Yo entro un poco colado. Jorge cierra el camino y Ángel Nieto al suelo. Y aquí ya se me fueron todas las opciones del Mundial 86. Poner la moto en marcha, recuperar la posición en carrera. Vamos a ver si Ángel Nieto puede seguir. Jorge Martínez Espada ha hecho un adelantamiento terrible. Ángel Nieto, otro hombre que ha caído en la misma chicane. Y Ángel Nieto evidentemente se retira de la carrera. Esto es Francia, Le Mans, mi último gran premio donde conseguí la victoria. Como podemos ver, salimos fatal. Salí fatal yo, pero también salió muy mal Jorge. Jorge se estaba jugando el mundial con Stefan Dorflinger. Ahí vemos a Ángel Nieto a la derecha, Jorge Martínez Aspar ahí intentando poner la moto en marcha. Jorge salió fatal, una pena porque el trabajo era el de Jorge. Jorge tenía que conseguir la victoria. Yo me encontré con una victoria que realmente un regalo, porque ciertamente Jorge tuvo problemas, Dorflinger tuvo problemas, Champi tuvo problemas, y al final los 4 pilotos más importantes que había en el mundial con problemas, al final pude yo conseguir la victoria 90, el 90 Gran Premio. No me supo mal porque esto es un cambio rasante que había en Le Mans, un sitio bastante complicado porque no hay visibilidad.
La carrera la hice muy solo. Después de la salida pude hacer una buena remontada y pegarme a rueda de Champi, de Dorflinger. Luego Dorflinger tuvo problemas con la suspensión de su moto, Champi se fue al suelo y Jorge tuvo muchísimos problemas a lo largo de todo este Gran Premio. El circuito de Le Mans es un circuito no muy complicado, bastante bonito. Y bueno, lo guardo como un gran recuerdo de mi 90 Gran Premio. Aquí voy en solitario, no arriesgo absolutamente nada, ya había anunciado mi retirada. Aquí me giro para atrás con bastante comodidad. Como digo, había anunciado mi retirada hacía 7 o 8 carreras ya, o 6, no me acuerdo cuántas. Y ciertamente, bueno, pues me supo a gloria esta victoria, dentro de que creo que hubiera preferido no haber ganado yo este Gran Premio, que lo hubiera ganado Jorge, y así lo hubiera tenido más cómodo de cara al Campeonato del Mundo. Este es el viraje de entrada a meta, el viraje de derechas. En este momento yo ya tengo 39 años. Esta es su última vuelta. Ahí doy gas a la moto para procurar engrasar un poco, para que no se rompiera nada. El equipo de Derbi estaba bastante disgustado, aunque conseguimos la victoria con una Derbi y mi última victoria, como decía, no estábamos del todo contentos por la mala suerte que tuvo Jorge. Como podemos ver, Dorflinger se quedó muy retrasado. Quizá a Dorflinger sí que le podía ganar, pero a Jorge seguro no. Jorge estaba en un momento fantástico de su carrera deportiva. Champi también era un piloto que iba muy, muy rápido, muy valiente. Probablemente técnicamente era un poco inferior a Jorge, pero Champi era valentísimo. Un piloto que apuraba muy bien la frenada y realmente yo ahí me giro para atrás para ver por dónde viene Stefan Dorflinger. Ahí le tenemos, que acabó haciendo segundo. Quizá le acompañó más la suerte que a Jorge y a Champi, y yo en este momento mi trabajo era ayudar tanto a Jorge como a Champi, porque yo no tenía ninguna opción al Campeonato del Mundo. Aquí estoy dando caza a un doblao, a un piloto con vuelta perdida. Esta es la S antes de la entrada a meta. Este es el último viraje de derechas y al fondo el director de carreras que me tira la bandera, y bueno, pues ahí está mi último saludo como ganador de un Gran Premio. Campeonato del Mundo de Motociclismo, Jerez, 26 de abril de 1987. 150.000 espectadores y todos los grandes campeones del motociclismo mundial fueron testigos del caluroso homenaje de despedida al gran campeón. Ha dejado los circuitos, pero no abandona la moto. Él seguirá con su gran pasión. Ahora gusta de hacer excursiones en moto, como se puede apreciar en estas imágenes, siempre con amigos y con personas queridas para él. Su compañero de paseo es otro gran deportista y una persona a la que respeta y admira.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. Durante sus recorridos en moto, un deporte que practican asiduamente. Su Majestad el Rey se interesa por la trayectoria de nuestros pilotos. Le ponía tapaderas y una silla de las que había antes, y lo metía en la silla, entre los palos de la silla, y le daba tapaderas, y con eso estaba todo el tiempo como si fueran ruedas de coches. Con eso se entretenía. De pequeño, eso es de pequeño, porque todo lo que fuera con cosa de ruedas, que él las pudiera mover de un sitio a otro, era de la forma que se estaba más quieto. Le gustaba mucho toda la cosa que tuviera patines, se cogía un patín, se bajaba por una cuesta, todo lo que fuera de ruedas, a él le encantaba. Pero era muy listo. Me decían los maestros que era muy listo, pero que no querías, que si podía se escapaba. Pero luego me decían los profesores que el listo, que era listísimo, pero estaban muy contentos con él, pero se marchaba. Cuando se cansaba decía, ya no quiero estar más aquí en esta casa. Entraba a lo mejor en una tienda de telas. A los 2 días estaban contentísimos con él, pero decía, yo me voy, que ya no quiero estar ahí. Y se marchaba. No lo sujetaban. Muy mal. Muy mal. Yo pasé muy malos ratos con las motos. Y ahora, por suerte, también las sigo pasando con los nietos. Sí, pero era cuando iba a ir la novia, se ponía detrás del mostrador y yo decía, pues qué raro que este chico se venga tan pronto para aquí, si no le gustaba estar sujeto en la pollería. Y ya me enteré después que era la madre de sus hijos, que iba a la pollería a comprar y él, para verla, se metía detrás del mostrador para despacharla a él. Muy bueno, muy buen hijo, muy buen hermano, mejorable, muy cariñoso, no puedo decir más. Pues yo creo que fundamentalmente mi hermano ha heredado de mi padre pues su habilidad para conducir, su habilidad con los motores, simplemente oyendo un motor ya saben lo que le duele. Y creo que ese talento lo tenía mi padre y lo tiene mi hermano. Y mi madre, pues la rapidez de reflejos, la constancia, la dedicación. La inteligencia. La inteligencia. Pero la rapidez de reflejos es muy acusada en los dos. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que a mi hermano le gustaba la moto en general, le gustaba la moto como máquina, le gustaba el participar en carreras, a mi hermano le gustaba ganar aunque fuera a cualquier cosa, aunque fuera a la chapa, le gustaba ganar. Y entonces, bueno, para él eso pues era una competición y le encantaba, vamos, era su vida.
Pues fue una impresión bastante desagradable y bastante mala, porque llegar a Barcelona pensando que mi hermano, bueno, pues no es que viviera fenomenal, pero que vivía mejor de lo que estaba, y encontrarme que dormía en un sótano, en una frutería, que habían puesto unas cajas de fruta, encima habían puesto una esponja, y ahí era donde dormía mi hermano y donde dormí yo esa noche que llegué, pues hombre, la verdad es que me llevé muy mala impresión, hasta el punto de que, hablando con él, le dije: oye, esto no es lo que tú estás contando por teléfono, que vives en Barcelona, así que cuando yo llegue a Madrid lo voy a contar en casa y seguramente te tendrás que volver a Madrid. Y mi hermano me dijo: espérate, no digas nada, aguanta un mes o dos, y si en un mes o dos no lo he resuelto, he empezado a mejorar, pues yo mismo me vuelvo a Madrid. Bueno, esto lo contaba él mismo, que como no daba el peso reglamentario, porque era pequeñito y delgadito, pues lo tenían que lastrar. Y entonces pues se metía tornillos en el mono, y luego durante la carrera pues supongo que a él le beneficiaba pesar menos, la moto corría más, y entonces los iba tirando durante la carrera. Pero claro, esto es él el que nos lo contaba, no es que nosotros lo viéramos ni nada de esto. Bueno, un buen día llegó mi padre con una bicicleta de chica que se la habían regalado y supuestamente era para mí. Pero yo no vi la bicicleta para nada. La bicicleta se apropió mi hermano de ella, la montaba, la desmontaba, corría, hacía lo que podía con la bicicleta, menos dejármela a mí. Porque la bicicleta era para ti, ¿no? Era para mí, pero yo la bicicleta creo que la usé 2 veces. Y lo hacía de tal manera, con tanta habilidad, que ni siquiera tú te sentías mal por haber perdido algo tuyo. Él lo conseguía de tal manera que encima, pues casi tú le dabas las gracias por haberlo conseguido. Y decías, pero después lo pensabas y decías, pero bueno, ¿cómo tiene tanto morro? Pero es que él lo hacía con mucha habilidad y siempre se salía con la suya, siempre. Cuando él perseguía algo, su empeño no cejaba hasta conseguirlo. O sea, nunca tiraba la toalla, nunca. Ya casi le suplicabas, déjame en paz y llévatelo, pero déjame. Porque era de la mañana a la noche. Había un profesor que era catedrático, entonces él preparó unos test psicológicos para todos los alumnos del colegio. Y uno de ellos era mi hermano. Entonces me llamó a mí para decirme que quería hablar con mis padres, y bueno, yo le dije que mi madre trabajaba y que tenía muy difícil él poder ir. Y me dijo, bueno, pues díselo tú, dile que tu hermano da uno de los test de inteligencia más altos de la clase, del colegio. Rezar porque encuentre algo que le guste. Si lo encuentra, será el mejor. Como no lo encuentre, ya podéis rezar porque vais a tener el Golfo número 1 de Madrid. Yo hay 2 veces, quizá 3. La del Jarama, cuando podía ganar 2 campeonatos del mundo y solo ganó 1 porque se cayó en el anterior. Bueno, pues ahí fue bastante trágico. Afortunadamente, pues todo se quedó en una herida, unos puntos que le dieron, y luego lo compensó ganando después el campeonato de 125. Ese día fue bastante trágico, pero quizá me impresionó más una caída que tuvo mi hermano en Alemania. Y corría 2 categorías, o 3. Entonces se cayó en la primera y lo llevaron al hospital. Entonces, cuando estaba en el hospital, pues le quitaron el mono y todo para hacerle un reconocimiento médico, ¿no? Entonces debieron de dejar el casco, el mono, todo esto allí al lado. Y cuando los médicos se fueron a lo que fuera,
Él agarró el mono y todo, se lo volvió a poner, salió a la calle, se puso a hacer autostop, otro motorista lo llevó al circuito y entonces pues se preparó para salir en la carrera siguiente. Y cuando estaba en la meta ya para salir, pues los médicos llamaron al circuito y lo quitaron de la meta porque dijeron que era un riesgo increíble que saliera así, porque tenía conmoción cerebral, además del tabique nasal fracturado y una serie de cosas y supongo que otras heridas. Y entonces no le dejaron salir en la carrera siguiente. Y hay una foto en un periódico muy expresiva que se le ve sentado en el suelo llorando con la nariz tapada porque no le dejaban correr. Nos enteramos cuando llegaba a Madrid, bajamos a buscarle al aeropuerto y cuando le vimos salir por la sala, le vimos cómo traía la cara, ahí sí que me impresionó más, porque el porrazo se lo había dado en la cabeza, tuvo conmoción cerebral, una pequeña conmoción cerebral, y venía todo vendado, solo se le veían los ojos, bueno, ahí me impresionó bastante. Y luego, pues otra en una carrera que fue un poco como invitado, porque se lo pedí yo. Yo estaba haciendo la mili, ¿no? y él empezó a correr con Derby, y yo no la había visto nunca correr con Derby en 125, en 50 sí. Y entonces vine de permiso y había una carrera en Tarragona y le animé yo a que fuera. Él no quería ir. Y entonces le animé para verle correr en 125. Y justo se pegó un tortazo, se rompió la clavícula y bueno, me quedó la sensación de que se había caído por culpa mía. Entonces, esas tres caídas las tengo muy, muy grabadas. Este es mi casco de carreras, es muy parecido al que usaba mi padre. El diseño es prácticamente igual, lo único que cambia es que tiene dos alas. Se supone que son dos alas, ¿no? La de mi padre es la negra y bueno, yo le añadí la gris. No, lo que echas en falta es subirte a una moto de carreras, pero no por la adrenalina, porque puedes quemar esa adrenalina de mil maneras, no hace falta correr en moto. Lo que echas en falta, pues el mundo ese que es súper bonito, el tema del paddock, el tema de subirte a una moto y bueno, intentar hacer buenos resultados, pero no es la adrenalina, porque te coges una moto de campo por aquí, te vas con tus amigos y quemas adrenalina. Es que echas en falta pues tu trabajo y lo que te gusta a ti. Sí, me acuerdo que estaba en el colegio, salí del colegio y me vino a buscar mi madre y me dijo, joder, Gelete, la que has liado. Y yo, ¿qué ha pasado? Y de repente pues me salió en la radio que iba a probar una moto, no sé qué, que iba a ir al Jarama. Y como te digo, era una moto de carreras, que son diferentes a las motos que hay en la calle, pues son difíciles de llevar, o sea, es difícil ya salir con la moto. Y bueno, y de repente me vienes ahí embolado, porque yo ya años y años diciendo a mi padre que quería correr. Y bueno, al final me dijo, bueno, vamos a probar una moto y a ver si te asustas y dejas ya el tema de la moto. Y lo hice así, pero me gustó muchísimo. Yo empecé pues ya con campeones del mundo, con campeones de Europa, y entonces pues los resultados no me llegaban y moralmente te quema, ¿no? Él me dijo, bueno, tenemos medios de estar delante, o sea, de estar en un equipo bueno, de entrar por la puerta grande, pero bueno, yo creo que todo tiene que haber una etapa, o sea, un aprendizaje, y yo en ese aprendizaje no lo tuve. La verdad es que bueno, que he hecho carreras buenas, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, un poco difícil mi situación, pero el último año yo creo que ha sido el año que más rápido iba y que más sabía de moto. Lo que pasa es que me fui a un equipo, una Honda, solo había llevado Aprilia, y la Honda pues no era de mi agrado del todo, ¿no? Y bueno, pero las carreras son así, es muy difícil, dependes de muchas cosas, dependes de la moto, del chasis, de los neumáticos, de los propios mecánicos que te quieran y que te sientas a gusto, ¿no? Porque si hay uno ya que te tiene un poco manía y tal, ya se nota.
Parece ser que ya se está retirando el juez. Atención al semáforo. Ahí está la salida. De momento Jorge no ha salido excesivamente bien. Vamos a ver si Ángel Nieto Jr. puede mantener esta diferencia. Sería su mejor resultado de la temporada, ya que sus mejores registros fueron quinto que consiguió en Jerez y el quinto que consiguió también en el circuito de Most, en la República Checa. Momento Jerez 16-4. Ese es el tiempo rápido de carrera. Tranquilo. Ahora la cabeza de carrera, ahí está Gelete Nieto, a punto de coger un piloto con vuelta perdida. Ahí, por ahí. Sin ningún problema. Ahí pasa Ángel Nieto Jr. en la vuelta más larga. Se va a hacer un minuto 16 segundos larguísimos. De momento ahí está, con ese pilotaje regular que está llevando Gelete Nieto a lo largo de esta carrera. Sin duda la más importante de su vida deportiva. Sí, la vuelta anterior ha hecho 17-5 Gelete. Ángel Nieto que le está diciendo tranquilo, tranquilo a Gelete, tranquilo a su hijo. Ahí está Jorge Martínez Zapal segundo, tercero Mirko Yasanti. Una curva más. Queda una curva para el término de esta emocionante carrera de 125. Gana. Ahí está Jorge Martínez Zapal, el director de carrera, preparado con la bandera. Victoria de Gelete Nieto, victoria de segundo Gelete Jorge. Nieto, primera victoria de su vida deportiva. Victoria de Ángel Nieto Jr. Llevábamos, pues, tanto mi primo Fonsi como mi hermano Gelete como yo, pues llevábamos mucho tiempo, ¿no?, en esto de las carreras y cuando llega el primer podium, pues es algo que lo sientes más, es algo que lo ves, que estaba a punto de llegar pero nunca llegaba, ¿no? Entonces, 2002 hice mi primer podium y la verdad que después de una carrera como la que hice en Italia, pues saltas de emoción, ¿no? Y mi padre pues ahí no se pudo contener y se puso a llorar, ¿no? Yo creo que lo estaba esperando tanto o más que yo. La verdad que en Derby pues lo llevamos en la sangre, ¿no? Mi padre ha ganado muchísimos títulos con Derby y le ayudaron desde el principio, ¿no? Yo creo que Andreu Rabasa pues confió en él y le dio las primeras motos y mira, pues le salió bien la jugada, ¿no? Y ahora pues es otra época, son otros años y Derby ha venido a buscar otro nieto, ¿no? Que eso dentro de lo que cabe no está nada mal, ¿no? Yo siempre lo he llevado en la sangre, ¿no? Siempre que veía una moto pues siempre me gustaba Derby, porque era con la que ganaba mi padre. Entonces siempre he querido esa moto y afortunadamente ahora estoy con una de ellas en el Mundial. Bueno, yo creo que ha sido el que más mala suerte ha tenido de los tres. Con Fonsi, mi hermano y yo, ha sido realmente el que todo ha ido contra él y el que más mala suerte ha tenido, ¿no? Empezó el primero y el primero que empieza, pues la prensa y todo el mundo pues pone muchos ojos encima de él, que si es el sucesor, que si lo normal que suelen hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo ha tomado bien. Yo sé que él ha dado, cuando ha estado aquí en las motos, ha dado el 100% y no ha tenido la suerte que debería haber tenido, ¿no? Todos los que queremos llegar arriba, desde pequeñito te mentalizas de que te haces daño. Y es una cosa que está ahí, es como el torero. Dice, yo voy a ser torero y no me voy a coger nunca al toro, pues eso es imposible. Si quieres ganar tienes que ir al límite y cuando juegas con el límite te caes y te haces daño. Lo que sí que pasa es que hay veces que hay suerte, que unos pilotos se hacen más daño y otros se hacen menos. Pero sabes que está ahí, lo que le ha pasado a los otros te puede pasar a ti en cualquier momento. Todos los pilotos, incluso los más grandes, llegan momentos que pasas miedo, que pasas días malos, que quieres conseguir cosas que no te salen, siempre hay rachas. Hay pilotos que tienen una racha buena, que te sale todo fácil, incluso te sorprendes de lo fácil que te sale y otras que no te sale bien. Y eso, yo también quería decir que de los pilotos, la diferencia del que gana al que pierde, a lo mejor en una curva de 230 por hora que pasa uno, el que gana, el que pierde pasa a 220. O sea que la caída es la misma. Aunque ganes o aunque no ganes, todos los pilotos tenemos las mismas sensaciones, los mismos problemas. Y son tan pequeñas las diferencias del que gana al que pierde que es...
Hombre, en la seguridad yo creo que ahora ha mejorado mucho. Con los años, pues todos los deportes intentan que se hagan más seguros y las motos han mejorado mucho, sobre todo en los circuitos. Yo por lo que cuenta mi tío, porque yo no me acuerdo mucho, era muy chiquitín cuando iba a los circuitos. Y por lo que veo que se ha mejorado mucho, no te creas que las motos corren mucho más que antes. Lo que sí que se ha mejorado es en los neumáticos y en la seguridad, sobre todo en los circuitos. Yo conozco muy bien a mi tío y yo creo que no cambiaría nada de lo que hemos hecho, de lo que hemos conseguido y de las personas como somos y de la familia que tenemos. Pues decir, a lo mejor nos hubiera gustado conseguir un campeonato del mundo más. Pues sí, quién sabe, todavía seguimos corriendo, puede llegar. Mi tío nos hubiera regalado unos cuantos suyos a nosotros sin pestañear, porque siempre lo ha dicho. Pero bueno, que yo creo que mi tío no cambiaría nada de lo que hemos conseguido, ni de las personas que somos, ni de la familia que tenemos. Eso para nosotros va por encima de los resultados. Pues siempre lo dice, que él se quitaría años por campeonatos del mundo. Y yo le he dicho que se los cambiaba sin ningún problema. Pero bueno, eso, mi tío es que todo el mundo que le conoce sabe que tiene un espíritu joven y es una persona, es un amigo más para nosotros. Es como un amiguete nuestro. Yo he discutido cosas con él como lo hago con un amigo, no como lo puedo hacer con mi padre o con mi madre. O sea, que él ha sido una persona muy de cerca. Yo le he comentado muchas veces problemas que tengo que a lo mejor a mi padre no se lo contaría. Siempre hemos estado súper unidos. Hombre, yo el recuerdo que tengo de mi tío es cuando llegaba de las carreras. Cuando a nosotros de pequeños no nos dejaban verlas. Yo me acuerdo que a lo mejor estábamos jugando un domingo en casa todos los primos de pequeñitos con los juguetes y de repente aparecía mi tío y era como que venía el rey, que venía de, no sé, como le teníamos mucha admiración, aunque de pequeñitos tampoco yo sabía qué hacía. Yo sabía que salía en la tele mi tío, pero no sabía decirte si era motorista, futbolista o de rock and roll. Yo sabía que era como que viene tu tío a las 7 y todos a esperarle, y era como la ilusión de que venía, porque siempre venía contento, siempre le traía regalos, y eso pues para los niños siempre era muy divertido. Ahí está Belinda preparándole el biberón a Hugo, biberón que ya ha aparcado como yo aparqué las motos. Ibiza, donde suelen ir mis hijos, Celeste, Pablo, Fonsi también, vienen de vez en cuando. Hugo ha estado cuando era más pequeño y no iba al colegio, estaba en Ibiza mucho más tiempo. Ibiza, que todo el mundo piensa que es un sitio solo de marcha. Ibiza yo era donde iba a desconectar, a prepararme para las próximas carreras. Mentalmente me iba muy bien, ¿no? Cuando volvía a los grandes premios volvía con una capacidad muchísimo mejor que si me hubiera quedado en Madrid, ¿no? Y ahí es donde realmente yo me relajaba, ¿no? Es un sitio fantástico, es donde hay muchos campeones incluso de automovilismo, ¿no? Y Hugo, que espero que no se meta en el mundo de las motos. Yo creo que Ángel, lo importante que tiene Ángel es la alegría que le da a las cosas. Lo importante son mis amigos ya. En la época en que corría,
Ángel siempre le daba brillo a todos los sucesos de las carreras, de cómo lo hacía. Recordaré cuando tiró la caja de herramientas a la salida del Gran Premio aquel, que se le rompió el manillar y tiró, y yo pensé, pero qué, y porque si no por la carrera pues lo retiran, y tuvo la habilidad y bueno, la chispa que tiene. La chispa se la ha ganado corriendo y sin correr. Esa es la clave. A mí las motos me han gustado cantidad y gracias a mi padre que nos llevaba pues desde pequeñines al retiro y tal, he visto a Highwood, he visto a Surtees, he visto tal, y los veías con ese mono, con esa moto, que a mí las motos era la pasión, los veías como unos seres excepcionales, pues como puede ser el fan de un cantante o algo así, ¿no? Y entonces al cabo de los años ya había visto al nieto, íbamos a todas las carreras del nieto y tal, y ya me compré una moto grande, bueno, para estrenar y tal, nos fuimos al Escorial, y me dicen, va a venir Ángel Nieto. Digo, no fastidies. Total, Ángel Nieto, pero como, ¿qué me pongo, no? ¿Qué hago, no? Total, que me pongo, que llega Ángel Nieto y hago yo, pues como, vamos, superado esto, ¿no? Y me voy a presentar y digo, y templándome las piernas como, vamos, con pérdidas. Y ahí nos hicimos amigos. Y vi que era una persona súper agradable y súper majo, ¿no? Pero mira dónde os he traído, ¿eh? Mira dónde estamos, gracias a Ángel, ¿eh? Y a Ricardo, porque Ángel me dijo de venir aquí a trabajar. Después cuando dejamos las carreras, y yo andaba haciendo regatas y tal, me llamó Ángel, coño, vente a Ibiza, que está mi amigo Ricardo, que se ha comprado un velero, que tal, que cual. Y me vine para acá encantado, y mira, llevo ya 12 años aquí con Ricardo, con Ibiza. Los amigos, todos los amigos están aquí ahora prácticamente. El día se hace largo. En cambio ahí agarras el coche, todo el día vas corriendo y al final ya se acaba el día. Claro. O sea, para los mayores va muy bien lo del barco. Se hace largo. Bueno, toda la isla completa es así. ¿Has visto cómo, toda la isla completa es así. Pero el Caribe es difícil encontrar sitios así. Yo sin Ángel no me subo a un barco. Eso es el Caribe, pero Caribe no. Yo sin Ángel no me subo a un barco. Sí, la seguridad. La seguridad que me da. No, joder, que te da confianza. Creo que está bien que la gente vea lo que siento por la moto, ¿no? Que en definitiva es lo que más me gusta en el mundo, aunque no corra hace 20 años, ¿no? He visto a gente que le ha hecho ilusión mi historia, ¿no? Mi vida, ¿no? Creo que es una vida muy llena de cosas, ¿no? De cosas que, como decía, que no me han ido bien y me han enseñado, y de cosas muy importantes, ¿no? Tengo muchos amigos, conozco el mundo entero casi, y sigo siendo el mismo, que es la clave. Entonces, bueno, pues me hace ilusión y me encantaría que la gente cuando lo vea le dé este valor que yo le estoy dando ahora, que creo que es importante.